Sin duda, los que han creído en el Señor, los que caminan en su presencia, siempre pueden contar con la guía del Señor. ¿Sabe? Cuando hablamos acerca de la guía de nuestro Dios, tomen asiento, por favor. Cuando hablamos acerca de la guía de nuestro Dios, podemos contar con que todos aquellos que andan en sus caminos, todos aquellos que día a día leen la Biblia, que cada día se acercan a la palabra, cada uno de ellos, sin duda, en cada una de las ocasiones, ellos pueden contar siempre con la guía del Señor. Mire, el cambio que toda iglesia busca y que la pueda convertir de una iglesia normal a una iglesia que esté fructificando para la gloria de Dios, ese cambio que se necesita, ese cambio está en algo profundo en la vida de la misma iglesia y en la vida de cada uno de los individuos, porque ese cambio que se necesita para que una iglesia deje de ser una iglesia común y Dios la convierta en una iglesia fructífera, ese cambio está justo en la espiritualidad. Por eso esta parte es importantísima, los cambios y en la espiritualidad que Dios va a producir en la vida de cada uno de nosotros. Oremos. Dios, gracias por tu presencia, gracias por tu cuidado, porque podemos venir y estar hoy buscando aquí de tu guía, de tu dirección. Danos de tu Espíritu, Señor. Permítenos, nuestro Dios y Padre, experimentar de ti cuidado y guía. Danos la dirección que necesitamos. Ilumina con tu presencia, Señor, nuestras mentes. Ilumina la lectura que nosotros hacemos de la palabra para que sea tu Espíritu, Señor, quien habla a nuestro espíritu y así podamos discernir con claridad cuál es tu voz, cuál es la dirección a la que tú nos estás llamando, Señor, y darnos entonces con tu propio espíritu la fortaleza para poder caminar en el rumbo que tú quieres que caminemos. Danos de tu gracia, Señor, durante esta mañana. Oramos en el nombre del Señor Salvador, Cristo Jesús. Amén. Gracias, Dios, por lo que hacemos. ¿Sabe? Toda iglesia necesitamos eso. Todos nosotros necesitamos generar que Dios produzca en nuestra propia vida un cambio en nuestra propia espiritualidad. Quiero comentarle algo que me pasó durante esta semana, antes de empezar, porque voy a tocar la epístola de Judas, y sabe, tengo muchos años en el ministerio, no sé cuántos, pero ya son muchos, pero hay algo que ha ocurrido. El lunes por la mañana generalmente empiezo a preparar el sermón el día lunes, entonces estaba sentado ahí en mi escritorio, de pronto entra mi esposa y me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, estoy leyendo Judas. ¿Quiere que le diga algo? Nunca había predicado un mensaje de la epístola de Judas. Muchos, tal vez del Génesis o de Éxodo, de Filipenses, etcétera, de Efesios, pero por supuesto que lees la epístola de Judas y sin embargo nunca había predicado sobre Judas y hoy será el primer sermón que yo tenga que hacer sobre esta pequeñísima epístola. Pero parte de mi shock cuando estaba ahí leyendo es porque lees la epístola. De verdad son unos cuantos versículos. Me gustaría quiero invitarle a que después en casa usted la lea completa. No va a tardarse más que unos cuantos minutos en leerla, pero quizás la tengas que leer una vez y otra vez y otra vez, como también a mí me ocurrió. Tengo que leer más de una ocasión ese texto. Pero hay algo importantísimo que ocurrió. Empiezo a leer el texto y empiezo a ver algo de la dinámica general en todas las iglesias, en cada una de las sociedades, porque eso que está en epístola realmente es parte de una tremenda realidad en la que nosotros nos encontramos en este mundo, y es que precisamente habla de un tema que es un tanto escabroso, porque está hablando de un entorno donde hacia el final de los tiempos, dice, de pronto habrá gente que se ha olvidado acerca de Dios y entonces pueden actuar de una forma distinta. Eso me llevó justamente a este tema, porque la verdad es que en la epístola siempre se mencionan dos tipos de personas. De hecho, no solo en esta epístola, sino a lo largo de toda la Biblia se mencionan dos tipos de personas, y esos dos tipos de personas el apóstol Pablo hizo un enfoque muy, muy claro en este texto de su primera epístola a los Corintios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual busca todas las cosas, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Quiero que observen el mismo texto. Realmente se habla acerca de dos personas. Por un lado, los hombres naturales. Hombres que, déjeme decirlo de una manera directa, no hay muchas formas de decirlo.
donde el Espíritu de Dios no está en su vida. Todos hemos sido un día eso, hombres naturales que vivíamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Todos en algún momento lo hemos sido, pero la gracia de Dios es la que ha marcado la diferencia, y la gracia de Dios es quien ha hecho posible que yo pueda recibir una nueva naturaleza, y en este caso la naturaleza espiritual. Y eso es lo que Dios hace en la vida de cada uno de los creyentes, que pasamos de ser hombres naturales para poder vivir y caminar ahora bajo la dirección de su Espíritu. Los hijos de Dios entonces son reconocidos como hombres espirituales, mientras que los otros son simplemente los hombres naturales. Esta forma de distinguir entre espirituales y el hombre natural no tiene nada que ver con la sexualidad, no tiene que ver con posiciones económicas, no tiene que ver con raza, no tiene que ver nada absolutamente con eso, que son las categorías comunes con las que nosotros incluso tratamos a las demás personas, o incluso les segregamos, porque si no corresponde a nuestro estatus económico, entonces a veces les ponemos un pero. O si de pronto, yo sé que de pronto los olores aquí luego con el calor se acentúan y se hacen mucho más fuertes, pero el que una persona esté a veces sucia a mi lado, bueno, a veces tiene que ver incluso con la forma de cómo él está trabajando. Posiblemente yo tengo que trabajar en la oficina y no sudo gran cosa, ahí está, la oficina tiene aire acondicionado y no pasa nada. Sin embargo, hay gente que trabaja en el sol y que suda todos los días y que tiene una manera distinta de vivir. Sin embargo, eso no lo hace distinto a mí. Incluso, frente a Dios, si está sucio o no, eso es irrelevante. Porque al final de cuentas, lo que Dios ve es lo que está en el interior del ser humano. Y ese es el punto importante hacia donde debemos de enfocar las cosas, de aprender a ver no como nuestros ojos y nuestra sociedad está acostumbrada a ver, sino aprender a ver acerca de la parte interior del ser humano, y entonces en ella percibir la presencia del Espíritu de Dios en cada uno de ellos. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo hizo, justamente para eso. Ahora, el ser hijos de Dios hoy en día no tiene nada que ver tampoco con que somos mejores que otros. La verdad es que tampoco somos mejores que otros. La realidad es que si hoy soy hijo de Dios, no se debe a mis propios esfuerzos, no se debe ni siquiera a que vengo al templo, sino tiene que ver con los actos de Dios que Él mismo ha generado en mi propia vida. Y es la acción de Dios sobre mí la que ha generado todas estas cosas. Permítame recordar solamente un par de textos para ubicar que si hoy en día, cada uno de los que hoy estamos aquí reunidos y de los que nos están escuchando, si hoy nosotros estamos en la presencia de Dios, no se debe justamente a nosotros, sino a lo que Dios ha hecho a través de nosotros. Entonces, vea este texto, los cuales, el apóstol Jesús está diciéndolo en este texto importantísimo del Evangelio de Juan, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Se refiere justamente a los que han nacido por el Espíritu. No es algo que hacemos. Déjeme a lo mejor decirle un mito que de pronto surge en las iglesias. Es que son cristianos de cuna. Eso es falso. No existen los cristianos de cuna. No existen. Solamente puedes ser cristiano cuando Dios te hizo hijo suyo. Puedes haber nacido en una familia evangélica y vivir toda tu vida bajo la influencia del Evangelio, y eso no te hace cristiano. Solamente es cristiano aquel que ha renacido por la acción del Espíritu de Dios sobre su propia vida. Eso es lo único que te puede hacer cristiano. Si mis padres, si mis abuelos, si todos ellos han sido cristianos, si toda su vida, yo le podría decir, conozco familias así, que pueden trazar su linaje presbiteriano por 5 generaciones. Y podría decirle que son hombres que viven sin ninguna esperanza y sin ningún Dios en este mundo. Eso no les ha hecho cristianos, por supuesto. Aunque sus padres hayan sido pastores y hayan fundado iglesias, eso sirve absolutamente para nada. Solamente son cristianos aquellos que han nacido por la presencia de Dios. Eso es lo que dice este texto. Son aquellos que nacen por la voluntad de Dios. No tiene que ver con el haber sido engendrados y que provengas de una familia de creyentes. Solamente son creyentes aquellos que nacen de nuevo por primera vez. Eso el apóstol, Jesús mismo se lo tuvo que decir incluso a un hombre importantísimo en Israel, un hombre
que conocía muchísimo de la ley, y sin embargo se llamaba Nicodemo. Usted tal vez recuerda el pasaje, capítulo 3 del Evangelio de Juan. Un hombre que conocía muchísimo de la ley, maestro, etcétera, tenía todas las características, un hombre religioso, y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Porque si no naces por la presencia del Espíritu de Dios, realmente no has experimentado nada del cuidado de Dios. Todo lo demás, simple y llanamente, se llama religión. Entonces, todo esto es porque asimismo también el apóstol Pablo lo explica a la iglesia de Roma. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y nuestra vida, si Dios está presente en nuestra propia vida, si el Espíritu de Dios está en mí, no se debe a lo que yo he hecho, sino al Dios grande y poderoso, que ha tenido misericordia de mí y ha decidido rescatarme y llamarme a formar parte de su pueblo e integrarme y llamarme a que ahora yo forme parte de su familia, pero al mismo tiempo que Él mismo me llamó, ahora también Él me viene a hacer crecer, y ese crecimiento también me lleva justamente hacia un envío que Dios me ha dado. Entonces, el hombre espiritual simplemente debe su nueva naturaleza a la acción y a la gracia, a la misericordia de Dios sobre nuestra propia vida. De modo que no son nuestras capacidades, no son nuestras acciones, sino cada uno de nosotros simplemente somos incluso deudores a la gracia de Dios, porque es la gracia de Dios la que ha hecho la enorme diferencia para con cada uno de nosotros. Este texto de Judas, una epístola muy muy breve, marca un punto bien importante. De pronto usa esta frase, pero vosotros, hermanos, y esta frase va a estar repetida por lo menos en dos ocasiones, el versículo 17 y el versículo 19, en ambos casos vuelve a hacer este énfasis. ¿Por qué? Porque está marcando una diferencia. Dice, hay de todo en la iglesia, pero, dice, pero, generalmente es importante porque va a decir algo distinto. Es cierto que de pronto en la iglesia está todo revuelto, eso suele pasar en muchos lugares, pero los que son conducidos por el Espíritu de Dios, ellos son los que Dios llamó a este mundo para poder hacer la diferencia en donde quiera que estén. Déjeme explicarlo de qué forma. Porque si hay un hombre que está siendo guiado por el Espíritu en medio de una empresa, él va a marcar la diferencia en esa empresa donde Dios la ha colocado. Si es un hombre que está está siendo conducido por el Espíritu, ahí en su familia, va a marcar la diferencia al respecto del cómo toda la familia se está desarrollándose. Si una mujer está siendo conducida por el Espíritu, ella va a marcar la diferencia donde quiera que esté, ya sea en el ámbito social, en el ámbito político, en los negocios, donde quiera que esté. Si la presencia de Dios está sobre su vida, ella o él, cada uno de los que son conducidos por el Espíritu de Dios, ellos van a marcar la diferencia, y la van a marcar en buena medida, no solamente por la dependencia que ellos mismos tienen del Espíritu, sino porque en congruencia con esa guía del Espíritu empezarán a actuar, a vivir y a moverse de una manera totalmente distinta. Y eso simplemente nos lleva a un terreno que tiene que ver incluso hasta con la misión, porque los que son sal y luz en la tierra son justamente los hombres y las mujeres que han recibido el Espíritu de Dios y que entonces empiezan a actuar de una forma distinta en medio de la sociedad donde Dios les ha colocado. Entonces, esa es la forma de cómo esas personas empiezan a ir caminando. Es una exhortación hacia la espiritualidad. Implica un contraste importante entre la forma de actuar, de cómo nos conducimos, porque finalmente es la Biblia la que nos va a ir mostrando cómo es que Dios está guiando nuestra propia vida. Entonces, este énfasis hemos de verlo justamente porque son estas personas las que van a marcar su diferencia. Y el mismo texto de Judas nos plantea por lo menos 4 segmentos importantes de cómo es que Dios lo va a hacer. Número 1, en la misma epístola, dice, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Tengan presente eso. El primer contraste de los hombres que son conducidos por el Espíritu es que la palabra es la guía de sus acciones. ¿Cuánto lees de la Biblia? Es más, ¿cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? ¿Sabes? Si la palabra de Dios no está en tu vida,
es muy común que pronto empieces a desviarte. Hay una razón lógica. Si la palabra de Dios no guía mi vida, o es tan escasa en mi propia vida, la verdad es que yo todos los días recibo influencia de la televisión, de mis amigos, de la sociedad donde yo convivo, las frases, las costumbres, la cultura. Y si yo no tengo la dirección de Dios a través de su palabra, y sabes, no estoy hablando de los 2 versículos que leí hoy en la mañana. Estoy hablando de que la palabra de Dios esté ahí de una forma amplia, constante, dirigiéndome. Si solamente son un par de versículos, o como alguien alguna vez me dijo, es que yo voy a ir voy el domingo al templo para recargar batería. Yo pensé que veníamos a adorar, no a recargar baterías. ¿Sabe la razón por la que venimos al templo? No es para recargar baterías. Venimos a adorar. Pero solamente en la medida que tú estés adorando, solamente en esa medida, entonces tú vas a poder experimentar bendición. Si tú no estás adorando, si no es tu objetivo, entonces no vas a recibir ningún beneficio de esto. Porque si no estás adorando, créeme, no tiene ningún caso estar aquí. Porque vas a salir igual y tal vez incluso hasta más contrariado de lo que pudiste haber llegado. Porque solamente funciona cuando yo vengo con la disposición de adorar. Y cuando vengo con la disposición de adorar, el canto de mis hermanos, la lectura que uno hace, el comentario de otro, cada una de esas cosas van a contribuir a mi propio desarrollo. Cada una de esas cosas, pero no se debe justamente incluso a lo que cada uno de ellos o lo bien que lo hayan hecho, sino se debe justamente a que es el Espíritu de Dios quien está actuando hacia mi propio espíritu. En la tradición apostólica, esta idea de tener en memoria las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles era importantísimo. ¿Sabes? Eso tenía que ver con la fidelidad en el mensaje. El apóstol Pablo tuvo que decir en más de una ocasión, lo que yo recibí, eso es lo que les enseño. Primera a los Corintios capítulo 11, usted puede leer esa frase, después vaya al capítulo 15 de Primera a los Corintios, dice, lo que recibí, eso también les enseño. Pero él no es ajeno incluso a la misma experiencia que Jesús mismo hizo, porque Jesús empieza a predicar y dice, no son mis palabras, sino las que el Padre me dio. Y cada uno de nosotros también tenemos la necesidad de mantenernos en esa fidelidad, porque la fidelidad de la palabra solamente puedes saber si hay fidelidad de la palabra. Es más, ¿sabe? He tenido la bendición más de una ocasión, muchas ocasiones realmente, muchas ocasiones he tenido la bendición de que terminando la predicación alguien se acerque y me diga, oiga pastor, se equivocó de cita, era esta. ¿Y sabe por qué lo puedo ver como una bendición y no como un regaño? Por algo importantísimo. Gracias a Dios por esas mujeres, por esos varones que están ahí, que conocen las Escrituras, que pueden percibir y que llegado el momento con mucho amor, agarran y dicen, pastor, se equivocó, era este. Gracias. Porque también soy edificado con ello. Y a Dios gracias. Pero ¿sabe por qué pueden hacer eso? Porque están metidos en la palabra. Porque conocen esos textos. Porque pueden percibirlo, pero al mismo tiempo, cuando no hay alguien que te pueda corregir y que te pueda decir, pastor, la Biblia no dice así, ¿sabe por qué ocurre? Porque a veces en la propia comunidad la iglesia misma no está leyendo, y cuando no hay esa dirección, por supuesto que es muchísimo más fácil el error que yo cometí, multiplicarlo entonces por 200 gentes que estuviesen escuchándome. Ese es un problema, por supuesto. Entonces, eso se convierte en un problema porque un error personal, si no hay alguien que te diga, pastor, esa no era la cita, entonces simplemente se multiplica. Las diferencias justamente están ahí y los apóstoles tenían muchísimo cuidado y los primeros discípulos lo que tenían era muchísimo cuidado. La razón por la cual
se escribieron las epístolas, los evangelios, etcétera, justamente fue para dejar un testimonio escrito de que fuese efectivamente de esa forma tal y como Jesús lo dijo. Entonces, cada uno de esos copistas, no solamente en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento, realmente tenían muchísimo cuidado acerca de mantener la fidelidad. Entonces, en primer lugar, tiene que ver con la fidelidad, por lo menos en dos ámbitos. El primero, con los contenidos del mensaje, con lo que está escrito en la palabra. Y ese usted y yo tenemos la obligación de hacerlo, ¿sabe? Tenemos la obligación de que lo que se está predicando, lo que se está enseñando, tenga que ver exactamente con lo que la palabra dice. Eso es una obligación nuestra. Nosotros tenemos, cada uno de los creyentes tiene necesidad de hacer eso. Número dos, no solamente es la enseñanza de lo que se dice, también de lo que se hace. Porque debe de haber congruencia entre lo que la Biblia enseña y la manera en cómo yo estoy viviendo. Porque decir que yo estoy en la palabra solamente porque lo sé, sería un error. Entonces, algunas cosas, por supuesto, me pueden conflictuar con mi propia sociedad, con mi cultura, incluso con la iglesia. ¿Sabe? Porque cuando estás en la palabra, en algún momento, de pronto hay alguien que de pronto dice, no, pero es que no es así. Pero es que si la palabra va en ese rumbo, disculpe, todos tenemos la obligación de ceñirnos a la palabra. Porque esa es justamente la palabra la que es rectora para la vida de cada uno de nosotros. Entonces los hombres que son guiados por el Espíritu están ocupados en poner en práctica el mensaje que Dios les dio justamente a través de Jesucristo. Y en eso ocupan mucho de su vida justamente para poder hacerlo. Número 2, dice otro texto en la misma epístola, el siguiente versículo: edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Son hombres que están enfocados en el crecimiento, están dirigidos totalmente para eso, dedican todos sus esfuerzos para poder traer discernimiento hacia su propia vida. Este crecimiento y edificación, por lo menos, podríamos considerarlo por lo menos en 3 niveles principales. Mire, se trata de una fe que actúa. La fe no solamente es creer y estar seguro de algo. La fe tiene que ver con vivir. En el nivel personal son personas que buscan ser edificadas por la presencia de Dios. De ahí que se invierten mucho tiempo buscando la dirección de Dios. ¿Cuánto tiempo tardas en oración? ¿Cuánto tiempo ocupas en la semana para estudiar? Para que Dios dirija tu vida. ¿Sabe? Pasa algo. Las iglesias imparten cursos, conferencias, talleres, seminarios, etc. Y pasa algo. Comúnmente, el grupo que asiste es el mismo. Casi siempre es el mismo. Es el mismo grupo que asiste. No asisten otros. ¿Sabe a dónde lleva eso? A que muy probablemente el 80% de la iglesia, a veces menos, y en ocasiones, gracias a Dios, menos, pero muchas de las ocasiones, el 80% de la iglesia sigue viviendo en una religiosidad popular. Que dicho sea con todo respeto, la religiosidad popular no es diferente, la religiosidad popular evangélica no es diferente de la religiosidad popular católica. Es igual. Es exactamente igual. Porque finalmente se convierten en eso, en religiosidad popular, donde se basan en otras cosas, pero no en las Escrituras. Tome tiempo para en verdad hacerlo. ¿Sabe? La única forma de crecer espiritualmente es cuando tú te colocas bajo la gracia de Dios. Y te colocas bajo la gracia de Dios cuando vas a la palabra y lees y buscas. Y específicamente estoy hablando de la palabra. Porque la palabra es finalmente la que tiene el poder transformador para nuestras propias vidas. Solamente cuando vas a la palabra es cuando te enfrentas con lo que el texto dice. Entonces, mire, hay grupos de estudio en los hogares. Asista a uno. Si no puede ir a ninguno de esos grupos de estudio porque sus horarios no se lo permiten, por favor,
Hay muchísimas páginas en internet que pueden tener, donde usted puede tener acceso a esto. Si no puedes hacer nada de eso y no te puedes reunir con ningún grupo de estudio, por lo menos toma tu Biblia e invierte tiempo en ella. Lee tu Biblia. Proponte por lo menos leer una vez completa toda tu Biblia. ¿Sabes? De verdad tenemos que invertir tiempo en esto. Los hombres que viven bajo la dirección del Espíritu constantemente están haciendo eso. Buscan crecer en la comunión, dedican tiempo a la adoración, y no solamente a la adoración, sino ese tiempo de comunión les lleva generalmente a un entorno específico de servicio, porque son hombres que están sirviendo. Pero adoración sin servicio realmente no es adoración. Y un servicio que no procede de la adoración tampoco es un servicio cristiano. Se convierte en simple filantropía. No se trata simplemente de repartir despensas o de regalar cosas, sino que sea impulsado por la acción directa del Espíritu de Dios para poder hacer realmente las cosas como el Señor nos ha indicado. Pero no solamente están ocupados en sí mismos de manera personal, sino que también buscan intencionalmente beneficiar a otros. Son hombres que están invirtiendo recursos, tiempo, que ocupan tiempo para preparar lecciones, para poder compartir, que van a veces casa por casa. ¿Sabe? Los hombres que están siendo guiados, hombres y mujeres que están guiados por el Espíritu, entre muchas cosas que hacen, abren su casa para un grupo de estudio. Invitan a sus amigos, les comparten a otros. Cuando la gente con la que tienen contacto posiblemente llegan en la esquina, conversan y al rato empiezan a hablar acerca de ellos. Y es que se presentan todas las oportunidades. De hecho, todos tenemos oportunidades acerca de lo que para poder compartir acerca del Evangelio. Déjeme mencionar simplemente alguna de ellas. Posiblemente el día de mañana te va a preguntar tus amigos, ¿qué tal? ¿Cómo fue tu fin de semana? Bien, gracias a Dios. Desde ahí ya empiezas. Fíjate que vimos esto. Y empiezas tú a hablarle acerca. Posiblemente ellos estén esperando que les digas a qué restaurante fuiste a comer. Eso es irrelevante realmente. ¿Qué importa en dónde comiste? Eso no tiene ninguna trascendencia para la vida eterna. Eso no tiene mayor relevancia. Pero si tú empiezas a compartir y decirle, mira, vimos esto. Fíjate que tuve la oportunidad de ayudar a una persona. Fíjate que en el nombre de Jesucristo. Y entonces, esa experiencia común de este domingo, incluso tú puedes convertirla como parte de un testimonio importante. Pero se trata donde de forma intencional estás buscando cómo traer bendición a otras personas. Y los hombres que son guiados por el Espíritu de Dios, por supuesto que se dedican a eso. Están buscando cómo la iglesia va a crecer, cómo va a desarrollarse. Entonces empiezan a dedicar recursos justamente para ello. Y obviamente no se limitan a ello, sino que extienden el Evangelio a toda su comunidad. Porque buscan intencionalmente cómo alcanzar a otras personas, cómo compartirle, no solamente a sus hermanos en la fe. No solamente están pensando en cómo voy a ayudar a mi hermano en la crisis que está atravesando, sino también están pensando en cómo van a ayudar a las personas, a sus vecinos y amigos, para poder compartir con ellos acerca de la salvación que es en Cristo Jesús. Número 3. Dice el texto de esta epístola, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Permanecer en el amor de Dios es una característica de los hombres que viven en el Espíritu. Esa permanencia hemos de verla como un caminar también en el discipulado, donde el poner en práctica los mandamientos de Dios es una forma de cómo cada uno de ellos permanecen en su amor. Quiero que vea ese texto justamente. Invierten su vida en el reino de Dios. Entonces, eso es lo que dijo Jesús, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Permanecer en el amor de Dios no se trata de acurrucarme y que Dios me apapache. No se trata de eso. La enseñanza de Jesús explícita fue permanecer en mi amor, y permanecer en mi amor es poner en práctica la enseñanza suya. Es lo que Jesús enseñó. Posiblemente usted haya escuchado otra versión diferente. Déjeme decirle, posiblemente le mintieron. Porque permanecer en el amor de Dios es que tú estés haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Porque Dios nos llamó justamente para eso, para que nosotros hiciésemos su voluntad.
Y estando haciendo su voluntad, entonces la gracia, la bondad y la misericordia de Dios vengan sobre toda nuestra propia vida. Entonces, se trata justamente de vivir dentro del reino de Dios, donde las personas están caminando para el crecimiento del reino, con la totalidad de sus acciones. Invierten tiempo en que Cristo sea anunciado, de manera que quienes no siguen en la práctica de la voluntad de Dios, entonces realmente están siendo, ellos mismos se alejan acerca de la gracia de Dios. ¿Sabes? Déjame mencionar nada más uno de muchas cosas. La Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Nada más un punto. Cuando yo dejo de congregarme, yo estoy alejándome del amor de Dios. Porque la voluntad de Dios tiene que ver con que su pueblo adore. Y cuando yo dejo de hacerlo, entonces soy yo el que me estoy alejando. Y después puedo agarrar y decir, ustedes. Pero soy yo el que me estoy alejando. Y eso es algo muy común para muchísima gente. ¿Sabe? Aquí he escuchado que llueve y la gente ya no puede venir al templo. Pero sí van al trabajo, estoy seguro. Y sí van a las escuelas. Porque no dejamos de ir al trabajo y a las escuelas. Pero de pronto, un aguacerito y se suspende. ¿Sabe por qué? Porque el amor por mi empresa es más grande que el amor que de verdad le tengo a Dios. Entonces, cuando estás amando a Dios por sobre todas las cosas, por supuesto que eso se vuelve importantísimo para tu propia vida. Pero los que viven por el Espíritu, su esperanza descansa entonces confiadamente en lo que Dios va a hacer en su propia vida, pues conocen de modo personal que Él es quien se ha acercado a su vida para traer y derramar sobre su vida de cada uno de ellos misericordia. Y el Señor va a seguir actuando sobre cada uno de ellos para llevarles salvación hasta que ellos puedan morar en su propia presencia. Número 4. Algunos de los que dudan, dice este último fragmento de la epístola de Judas, algunos que dudan, convencerlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor. ¿Sabe lo que hacen los hombres espirituales? Lo que los hombres espirituales están fuertemente involucrados en la tarea de la evangelización. ¿Sabe? No hay un hombre que esté en el Espíritu y que al mismo tiempo no esté interesado en la evangelización. Si naciste de nuevo, si Dios te llamó a formar parte de su pueblo, la evangelización, el dar testimonio, es normal. Es probable que puedas decirme, es que no es mi don. Estoy de acuerdo. ¿Sabe? No soy evangelista. Muchas veces me han invitado a que predique en actividades de evangelización, y en algunas ocasiones cuando veo que explícitamente lo que quieren es así como una campaña, yo le digo, mira, ¿sabes qué? Mejor te presento a alguien más que lo pueda hacer mejor que yo. Pero eso no puedo, pero tampoco puedo eludir mi llamado hacia la evangelización, porque eso es algo que es inherente a mi fe cristiana. Un cristiano que no está compartiendo el evangelio con otras personas, es probable que ni siquiera sea cristiano. ¿Sabe por qué? Porque si no está compartiendo el evangelio con otras personas, no lo comparte en buena medida, no porque no sea su don, no lo comparte porque no lo ha vivido. Esa es la razón por la que no comparte el evangelio, porque no lo ha vivido. ¿De qué va a hablar si no lo ha podido vivir? Si no ha nacido de nuevo, no puede hablar de lo que no ha ocurrido. ¿Se da cuenta? Convencerlos. Algunos vas a llegar con un argumento. Algunos tienen dudas. Tienes que llegar con un argumento. Otros tienen otro tipo de necesidades. Vas a llegar con un argumento distinto. Porque estás convencido. Mire, si los cristianos verdaderamente creyésemos en que cuando yo muera voy a ir a la presencia de Dios. Si de verdad creyésemos eso, yo le aseguro que todos estaríamos enfocados en que nadie se vaya a ir al infierno. Si estamos tan seguros de eso, estoy seguro que vas a invertir tiempo y recursos porque no quieres que nadie se vaya al infierno. Pero tenemos que creerlo fervientemente,
porque cuando crees que en verdad del otro lado está la presencia de Dios esperándote y que ahí habrá gozo y salvación, estoy seguro que no quisieras que nadie se quede afuera. Ni tus amigos, ni tus vecinos, nadie de tu familia, sino que todos los días vas a invertir tiempo justamente para eso. Los hombres y las mujeres que viven bajo la influencia del Espíritu justamente están enfocados en todo esto y lo hacen al mismo tiempo teniendo misericordia de los demás, teniendo misericordia con temor y temblor, porque están convencidos de la bondad de Dios y están seguros que la recompensa eterna que Dios ha preparado para ellos y para todos aquellos que Dios ha llamado. Es por eso que con esfuerzo, denodadamente están haciendo esfuerzos para que la palabra transformadora de Dios llegue a cada una de esas personas. Entonces usan simplemente todos los recursos que Dios les ha dado, todos los medios lícitos para que la palabra de Dios llegue a otras personas. Van a estar constantemente enfocados en esos. Les mueve la misericordia por los perdidos. Eso es lo que está moviéndoles, el amor hacia los demás. Y sabe una cosa, aún incluso en medio de ello, tienen que hacer algo. Tienen que evitar incluso repetir simplemente las actitudes de otros. ¿Y por qué? Porque se tienen que conservar al mismo tiempo limpios, por una razón. Porque si tú estás enfermo, tú no vas a poder ayudar a otro que está enfermo. Tienes que estar espiritualmente sano para poder entonces ayudar a la otra persona que necesita ayuda. Entonces por eso es que ellos buscan mantenerse y buscan en ese sentido limpieza, pureza delante de su Señor para poder hacerlo así. Por último, orar en el Espíritu entonces no es simplemente un acto místico, sino también orar en el Espíritu tiene que ver justamente con actuar en congruencia y en guía con y la guía del Espíritu de Dios, porque si yo estoy orando en el Espíritu, es el mismo Espíritu que está con el cual yo estoy vinculado en la oración, Él va a llevar mi vida y mis acciones para que también Él sea glorificado. Invito a que oremos ahora. Padre, gracias por tu bendición, gracias por lo que tú haces en medio de cada uno de nosotros, porque los que siguen edificando su fe en la esperanza de Cristo también van a vivir conforme al modelo que Jesús mismo nos dejó, y la dependencia y la guía del Espíritu nos va a llevar a actuar en congruencia con la acción de los que le reconocemos como su Señor y su Salvador. Por eso te alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias, Padre, por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.